¿Qué tal? En esta oportunidad abordaremos el tema clasificación de cuentas. Recordemos que una cuenta es un instrumento que sirve para representar elementos homogéneos del patrimonio. Entonces, a priori, sabemos que tendremos cuentas que representen partes del activo, cuentas que representen partes del pasivo, cuentas del patrimonio neto, tendremos cuentas que nos representen a personas o que nos representen a cosas, tendremos cuentas que nos representen ingresos o que nos representen egresos. La primera clasificación es según la naturaleza, donde las cuentas pueden ser patrimoniales, de resultados, complementarias o regularizadoras, de orden o cuentas de movimiento. Vamos a ir analizando cada una de esas clasificaciones según la naturaleza. Dentro de las cuentas patrimoniales podemos encontrar cuentas que representen activo, es decir, bienes y derechos, cuentas de pasivo, que representen deudas y obligaciones, y cuentas de patrimonio neto. Para adentrarnos en el patrimonio neto, primero debemos recordar cómo se calcula el patrimonio neto. Sabemos que se puede calcular por diferencia entre el activo y el pasivo, o podemos calcularlo por el origen, sabiendo que está compuesto por el capital o aporte de los propietarios y los resultados acumulados a lo largo de la vida de la empresa. Dicho esto, las cuentas del patrimonio neto representan el derecho de los socios o dueños del ente. Ese derecho puede formarse por el capital inicial o aporte de los propietarios y por los resultados acumulados a lo largo de la vida de la empresa. Vemos que esta clasificación tiene relación con el cálculo del patrimonio neto según su origen. A su vez, los resultados acumulados a lo largo de la vida de la empresa pueden estar asignados o destinados a un fin específico o no estar asignados a un fin específico. Los que están destinados a un fin específico se denominan reservas, porque son resultados reservados para un fin. Esas reservas pueden haberse hecho porque lo mandaron las leyes, se denominan reservas legales, o porque lo manda el contrato social o estatuto de la empresa, se denominan reservas estatutarias, o por propia voluntad de la empresa, como por ejemplo destinar el resultado acumulado a lo largo de la vida de la empresa para comprar un terreno para armar un depósito. Bueno, esas reservas, que lo hace por propia voluntad, se denominan reservas facultativas. Los resultados acumulados también pueden estar no destinados a ningún fin. A esos se les denomina resultados no asignados. Y pueden ser, entre otros, el resultado del último ejercicio anterior al control que estamos haciendo. Esos normalmente no se destinan tan rápido a un fin específico. Otro tipo de cuenta, según la naturaleza, son las cuentas de resultados. Son aquellas cuentas que sirven para mostrar los resultados obtenidos por la gestión de la empresa en un periodo determinado. Sirven para representar los gastos, pérdidas, ingresos, ganancias que obtiene el ente al realizar su actividad. Existen cuentas de resultado positivo y de resultado negativo. Tenemos cuentas de ingreso, que son los resultados positivos o ingresos generados durante el ejercicio, y cuentas de egreso, que son los gastos o egresos generados durante el ejercicio. Otro tipo de cuentas, según la naturaleza, son las cuentas complementarias o regularizadoras. Estas cuentas permiten corregir el saldo de otras cuentas, brindando así más información acerca de determinadas situaciones. Son aquellas cuentas utilizadas para corregir el saldo de otras cuentas, de las cuales normalmente dependen, con el objeto de aproximarla a la realidad.
Las cuentas regularizadoras generalmente tienen el saldo contrario al de aquella cuenta principal que regularizan. Por lo tanto, disminuyen el saldo final de la cuenta a la cual corrigen. Existen cuentas complementarias del activo, cuentas complementarias del pasivo, cuentas complementarias del patrimonio neto, de ingreso y de egreso. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo que utilizo en la actividad habitual de la empresa y sé que es una cuenta de activo y que se denomina rodados, por ejemplo, una cuenta complementaria que corrige el saldo, que regulariza el saldo, que le resta saldo, puede ser una cuenta que me represente el desgaste que sufre el bien en el uso habitual de la actividad de la empresa. Entonces las cuentas complementarias son aquellas que se utilizan para corregir el saldo de una cuenta principal a la que complementan y normalmente con el saldo contrario al de aquella cuenta que complementa. Otro tipo de cuentas según la naturaleza son las cuentas de orden. Estas cuentas sirven para registrar determinadas situaciones que pueden crear responsabilidad a la empresa en un futuro inmediato. Normalmente se usan de a pares y no producen cambio. El caso más típico de uso de estas cuentas es, por ejemplo, haber recibido bienes de terceros en custodia. Por ejemplo, los envases de cerveza de los comercios o los freezer en los negocios, que podrían llegar a crear algún tipo de responsabilidad o contingencia a la empresa en el futuro. Son bienes que no pertenecen a la empresa, no forman parte del patrimonio de la empresa, pero normalmente o podrían llegar a tener algún tipo de contingencia o de responsabilidad la empresa en el futuro. Por último, según la naturaleza, también están las cuentas de movimiento, que son cuentas que se utilizan durante un cierto lapso de tiempo, normalmente un ejercicio, para controlar el movimiento de otras cuentas y brindar así también mayor información. Son utilizadas para información y para control, para mostrar el movimiento producido generalmente en un ejercicio económico y saldándose al finalizarlo. Por ejemplo, las ventas podríamos clasificarlas en ventas al contado, ventas en cuenta corriente comercial, ventas con tarjeta de crédito, etc. Es decir, las cuentas, ventas al contado, ventas en cuenta corriente, ventas con tarjeta, confluyen en una cuenta principal que se denomina ventas. Y a mí me sirven para obtener mayor información de lo que está pasando en la empresa. Otro tipo de clasificación es ver a las cuentas según su extensión. Acá hablamos de cuentas simples o analíticas o cuentas colectivas o sintéticas. Esto se explica mejor con un ejemplo. Si tengo una cuenta que me representa mercaderías, esa va a ser mi cuenta sintética. Las cuentas analíticas pueden ser cada uno de los elementos que forman parte de la mercadería, como por ejemplo pantalones, remeras, camisas, etc. Otra forma de clasificar las cuentas es según su agrupamiento. Las cuentas básicas son las cuentas que más vamos a utilizar en nuestra materia y son aquellas más sencillas y que representan directamente el concepto a registrar. Con estas cuentas básicas son las que después nosotros registramos en la contabilidad. Las cuentas compuestas son aquellas que reúnen cuentas que tienen similitudes y forman los grupos funcionales de los estados contables. Se denominan rubros. Reúnen cuentas que tienen similitudes. Por ejemplo, sabemos que el dinero en efectivo se denomina caja
Y el dinero depositado en el banco le decimos banco cuenta corriente. Los cheques que he recibido en forma de cobro se denominan contablemente valores a depositar. Bueno, todas esas cuentas, caja, banco, valores a depositar, tienen un rasgo común, y es que son bienes que se pueden convertir rápidamente en efectivo. Entonces, contablemente, se agrupan en un rubro contable que se denomina caja y banco. Las cuentas recompuestas, que son otro tipo de cuentas según el agrupamiento, son cuentas que reúnen varias cuentas compuestas, formando así los troncos fundamentales de los estados contables, es decir, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Veamos un ejemplo. Los vehículos que tiene la empresa se denominan contablemente rodados. Esa es la cuenta básica. Ahora bien, todos los bienes que la empresa utiliza en su actividad habitual se agrupan en un rubro que se denomina bienes de uso, donde pueden estar no solamente los rodados, sino las maquinarias, las computadoras, los muebles y todos los otros bienes que están destinados a ser usados. Esos bienes de uso, conjuntamente con otros bienes como el dinero en efectivo, bienes destinados a la venta o derechos que tengo para cobrar, forman el activo, que es la cuenta recompuesta. Finalmente, las cuentas se pueden clasificar según su contenido. Así pueden existir cuentas que representan objetos, que son las denominadas objetivas, como por ejemplo rodados, o cuentas que representan otro tipo de bienes como dinero en efectivo. Pero también existen cuentas que representan relaciones con personas o sujetos, que son las subjetivas. También hay cuentas que representan cosas que no se pueden tocar, como las marcas, o el buen nombre, o la trayectoria, que son las cuentas que se denominan intangibles. De esta manera, hemos visto que las cuentas pueden representar partes del activo, cuentas que pueden representar partes del pasivo y cuentas del patrimonio neto. Tendremos cuentas que nos representan a personas o que nos representan a cosas. Tendremos cuentas que nos representan ingresos o que nos representan egresos. El consejo para esta parte es que vayan leyendo el apunte brindado, sobre todo en la parte resumida de las principales cuentas que vamos a utilizar en la materia. Nos vemos en el próximo video.